que la crisis de combustible está avanzando por el planeta, y en gran parte esto está relacionado con las sanciones de Estados Unidos contra la Federación Rusa y de Europa contra la Federación Rusa. Por cierto, Europa no pudo imponer nuevas sanciones, pero sí impuso algunas contra unos hackers del FSB, bueno, al menos algo, supongo. Y también hablaremos de eso. Y antes que nada, de nuevo sobre la guerra, porque sigue ocurriendo y no hay nada bueno en eso. Y ya en Ucrania muchas chicas dicen, hombres, vamos todos, porque si no son unos cobardes. Y de repente surge la cuestión de la movilización de mujeres, porque eso también puede pasar, y empiezan a entrevistar a las mujeres. ¿Quieres tú, querida buena, ir también al frente para defender eso de lo que tanto te gusta hablar en internet? Y ya tenemos las primeras opiniones al respecto. Eso... Muy a menudo dicen que ella, probablemente, es psicológicamente más fuerte que muchos hombres, que ella misma iría a luchar al frente. Pero como dicen, ella no está hecha para el frente. Y de nuevo, ella también me tiene a mí, para el frente. Y de nuevo, ella también me tiene a mí. Pues sí, o sea, mamá dice que hay que ir al frente en general, pero luego no ahora, sino después. ¿Eso no es normal? La mujer debe dar a luz, la mujer debe dar a luz, la mujer debe criar. Pues yo me escondería, siendo honestas. Pues ahí está, una mujer honesta dice, yo me escondería. Eso es lo mismo que decía Pritula cuando era un payaso evasor, de hecho, hasta ahora. Bueno, y entonces cuando él actuaba en Faina Ucrania me decía que si le llegaba la citación, él se escaparía, decía Pritula. Bueno. No la necesito, no la quiero. La mujer quiere y la hija quiere, voy, pues está bien. ¿Y qué? Pues sí, ¿y qué? De verdad, y los hombres no quieren, pero también van. Eso, Sheniechka, muy bien, me gustan mucho todas esas frases. Y en la mayoría de los casos, así piensan precisamente quienes mandan a los hombres al frente y dicen, ustedes son los defensores, ándenle, vayan, y nosotras aquí, blanqueando las paredes y pintando. Así es, Resino. Hay personas, siempre habrá personas. En nuestro país, así se ha dado que la mujer tiene otros roles y funciones. Bueno, por ahora es así, nadie sabe cómo será en el futuro. Pues sí, en resumen, no pasó como se pensaba, y no todas las mujeres van a defender al Estado. Claro, hay quienes sí van, ellas quieren hacerlo. Por eso aquí surge otra vez la pregunta, ¿por qué? Si ya tenemos igualdad de derechos y todo eso, bueno, está bien, es lo que hay. La segunda pregunta sobre la guerra, ya la mencioné en el video anterior, sobre el caso de ese comandante de la 155 Brigada que envió a 9 militares para que ellos se encargaran de 2 hermanos que, como resultó, estaban haciendo ruido con una motocicleta en el patio de su casa. La esposa de este personaje también se quejaba y ahora salieron tantas cosas que este militar incluso lanzaba un dron para inspeccionar el terreno de los vecinos. Y a esas 9 personas las envió únicamente porque se consideraba humillado y ofendido. Y ahora, cuando todo esto salió a la luz, Zelensky dijo ahí que todos recibirán lo que merecen, a cada quien lo suyo. Y salieron a la luz de nuevo varios militares mediáticos y no tanto que de repente empezaron a apoyar a una persona que mató a 2 personas por venganza personal. Y uno de ellos es un tal Mayor Grom, ese es su apodo, obviamente su apellido es otro, y él dice lo siguiente, que todo esto es para desprestigiar al ejército, que todo esto son diferentes esquemas. Los tramposos hacen sus cosas, ellos son de todo tipo. No es culpa del militar, es culpa de Narit, ¿entienden? En que el militar mató a 2 civiles, uno de los cuales, por cierto, era militar, pero ya se había desmovilizado. Los propios civiles tienen la culpa, y él mismo dice que no quiere comentar, aunque ya comentó, o sea, aquí no hay lógica. Pero si alguien quiere saber si va a Shmurnet a un civil, eso es jerga carcelaria, lo busqué. Shmurnut significa matar. O sea, el militar habla en jerga, en un lenguaje criminal que se usa en la cárcel, no sé por qué. Y él dice, si me preguntan si mataría a un civil por mis seres queridos, respondería afirmativamente sí, ya sea civil o no. Y luego tiene una frase, además personalmente voy a destripar, disculpen, no soy yo quien lo dice, eso lo escribió ese personaje, escribe, como a un cerdo en Navidad. ¿Qué puedo decir? Están asustando a los ucranianos diciendo, ¿y qué van a hacer si los rusos vienen a su patio, si vienen los buriatos? Pero si estos son los defensores, discúlpenme, la verdad, estoy muy contento de estar a muchos miles de kilómetros de esos defensores. Dios no lo quiera, ni siquiera me gustaría encontrarme con un defensor así, ni en una esquina oscura, ni siquiera en una cafetería. Porque, ¿y si a ese defensor se le ocurre que te dieron la hamburguesa antes que a él? Va a venir y como dijo ese personaje te va a matar porque no le gustó eso.
Esto es una locura. La verdad veo cómo todo se va al abismo, incluida la reputación de ese ejército con defensores así y todo lo demás. Y ahí salieron algunos más. Bueno, el personaje principal, sí, y lo más interesante. Teníamos esperanza en las elecciones, aunque ya no la hay, pero la hubo. Dijeron que serían en otoño. Ya no habrá elecciones porque es difícil. Es difícil, es invierno, hay que cuidar a los ciudadanos en invierno, por eso no habrá elecciones, no es momento de cambiar de caballo a mitad del río. Y luego resultó que hay un candidato como Valery Zaluzhny, el ex general de hierro. ¿Y qué hizo cuando leyó la publicación de ese tal Grom? Le dio like con un corazón. Simplemente le dio like con un corazón. O sea, ese mismo general de hierro le dio like a ese Alexander Gromov, Grom, en fin, que llama a los militares a matar civiles si alguno de los civiles dice algo sobre los familiares de los militares. Así que así están las cosas. Y ya hace un año o incluso dos, cuando tenía mi transmisión en vivo, dije que así sería en la Ucrania de posguerra, que van a regresar personajes así. Y ellos, bueno, van a pensar que tienen la razón en todo. Incluso si no la tienen, de todos modos, mira, sigue siendo el punto número uno. Y nada bueno saldrá de eso. Por eso, bueno, mientras no hayan implementado en Europa esa regla de que los hombres y mujeres sujetos al servicio militar, de repente también las mujeres. En Deakin, por ejemplo, ya no van a otorgar asilo temporal a partir de marzo de 2027. Yo recomendaría que lo consideren quienes todavía pueden salir, y precisamente hasta marzo de 2027 para poder obtener ese asilo. Es un refugio temporal. Porque se viene algo, ya sabes, con todos esos Grom y otros más. La verdad está muy fuerte. Bueno, está bien. Ahora, sobre la crisis. Bueno, para empezar, Ucrania perdió a uno de sus defensores, uno de los halcones, ese tal Lindsey Graham, de quien ahora todos están hablando en cada rincón. Y dicen que la muerte de Graham dejó a Kiev sin un aliado clave. Antes, dicen, él era el intermediario entre Trump y Zelensky. Y ahora no hay personas de ese nivel que puedan retomar y llevar a cabo sus iniciativas hasta el final. Tal vez no se encuentren, como espera ese mismo Kислitsa, primer subdirector de la oficina del presidente. Graham ya ha estado 10 veces en Ucrania, pero algo salió mal. Zelensky lo saludó. Él sostenía en sus manos un dron que se llama P-1SUN y, bueno, solo se puede leer, discúlpenme, también como Pisun. Perdón, no soy yo. O sea, P1 igual que SUN. Eso, al parecer, es una broma del inventor o simplemente lo incluyeron en la nomenclatura, por así decirlo, en la clasificación de este artefacto, este artilugio, bajo ese nombre. Y ahora hay muchas bromas sobre quién sostuvo qué en las manos y qué pasó al final. No está bien, pero así es. Luego el senador demostraba que Washington tuvo la oportunidad de debilitar a un adversario estratégico sin arriesgar las vidas de los militares estadounidenses. Reducimos la capacidad de combate, decía Graham, del ejército ruso en un 50%, ninguno de nosotros murió, decía él. Y esto se percibe como las palabras de un amigo de Ucrania, que dice que con sus manos, ya nada blancas, hemos sacado muchas castañas del fuego, y solo podemos alegrarnos de este enfoque tan emprendedor, porque la situación ahora no es para nada la mejor. Han hecho un lío tan grande que ni ellos mismos pueden resolverlo, y me parece que ya nadie puede, y todo eso hierve y se desborda por los bordes. Pero en Europa hubo quienes continuaron con estas iniciativas y Kaja Kallas junto con Ursula von der Leyen se unieron en un solo impulso para formar el 21º paquete de sanciones. No lograron formar el 21º paquete de sanciones porque, según creo, 11 países se opusieron, pero al final estas dos figuras terminaron peleándose entre ellas y ahora están disputándose el poder. Bueno, esos son los rumores que circulan en Internet. Resultó que suavizarán las sanciones contra Rusia en el 21º paquete porque no pudieron llegar a un acuerdo unánime. Así que Francia, Italia y Grecia se opusieron anteriormente a la prohibición automática discutida de otorgar visas a todos los militares. Al final, en la propuesta se sugiere suavizar eso, luego quieren suavizar los criterios de prohibición, después el paquete incluirá la prohibición de vender a Rusia buques cisterna para el transporte de GNL, y las restricciones no afectarán la reventa de GNL ruso a terceros países. ¿Y por qué? Se preguntarán qué pasó, ¿por qué es el GNL? ¿Es una herramienta tan poderosa?
El asunto es que los propios países de la Unión Europea compraron a la Federación Rusa una cantidad récord de ese mismo GNL. En la primera mitad del año 2026, los principales líderes compraron una cantidad récord de gas natural licuado a la planta rusa Yamal GNL. A pesar de la guerra en Ucrania, y en el año 2027 entrará en vigor en la Unión Europea una prohibición de tales suministros, es decir, se darán otro tiro en el pie. Así fue en la primera mitad, y en los últimos 6 meses los países de la Unión Europea compraron a Yamal GNL 9, casi 10 millones de toneladas de este mismo combustible licuado. El mercado europeo sigue siendo de importancia crítica para Yamal GNL debido a la dependencia de la empresa de una pequeña flota de buques cisterna especializados. Pero por ahora no los van a prohibir porque esa vaca lechera la necesitan ellos mismos, dice la Unión Europea. Y de verdad, pues sin combustible, solo con esos aerogeneradores no te alcanza. Más aún, hace apenas unos minutos leí una noticia de que en Europa necesitan desechar 10.000 de esos mismos aerogeneradores. Si los han visto, son enormes. Eso es como un edificio de 20 o 30 pisos, algunos son más altos, otros un poco más bajos. El problema es que están hechos de un material multicapa que de ninguna manera se puede llamar ecológico, y ahora nadie sabe qué hacer con ellos. O sea, los instalaron, ya cumplieron su función, y ahora quieren simplemente enterrar estos 10.000 aerogeneradores, que es un chingo, perdón por la expresión, y dicen que las futuras generaciones tal vez averigüen cómo se puede desechar esto. Aquí solo queda encogerse de hombros. Por un lado, ahí está la planta nuclear, siempre está en el mismo lugar. Sí, ahí hay desechos, pero hay un lugar especial, un vertedero para esos desechos, donde planean enterrarlos y los entierran. Al final, naturalmente, el daño del material radiactivo es enorme, pero si se entierran correctamente no causan ningún daño al medio ambiente, o si lo hacen es mínimo. Además, el lugar para todo esto no se elige en medio de algún pueblo o de una gran ciudad. Pero los aerogeneradores, ¿dónde puedes enterrar una máquina tan enorme? Discúlpenme. Y quién sabe si alguien ha investigado cómo interactúa con el agua o con el suelo. Por ejemplo, en España hay una enorme cantidad de estos aerogeneradores. En España hay una gran cantidad de suelos fértiles. ¿Y dónde van a enterrar esos aerogeneradores? La verdad, no me atrevo a decirlo. No tengo idea si los van a tirar en un barranco. Así son las cosas. O sea, ya los hicieron, pero ¿qué hacer con ellos después? Nadie lo sabe. Pero bueno, Zelensky fue a Francia. Fue a Francia para reunirse con ese supuesto grupito poderoso de la famosa coalición de los dispuestos. Y lograron muchísimo. Consiguieron una enorme cantidad de cosas. Por ejemplo, Zelensky se enteró de que Francia tiene tecnologías poderosas. Perfecto. Es el pretexto perfecto para ir y ver a Macron sonriendo. Por alguna razón, ahora Macron siempre usa lentes de sol, y enterarse de que Francia tiene tecnologías poderosas. ¿Cuáles exactamente? Todavía no se sabe. Una reunión productiva, dice Zelensky. Discutieron las prioridades antes de la reunión de la coalición para contrarrestar las amenazas balísticas. Una coalición de los dispuestos, así como la cooperación bilateral. O sea, tomar café y croissants mientras se habla de cooperación bilateral, eso siempre es bueno, lo sé por experiencia, nunca está de más. Las relaciones entre nuestros países han alcanzado un nivel verdaderamente estratégico, en gran parte gracias a los esfuerzos personales del presidente Macron. Hoy le agradecí a Emmanuel, miren qué íntimo, por su nombre, Emmanuel, por la ayuda y el apoyo durante todos estos años. Y le otorgué una condecoración al señor presidente, un verdadero amigo de Ucrania, un amigo de la libertad. Simplemente adoro estas cosas, cuando empiezan a hablar sin decir nada. Y declarar quién premió a quién y en qué dirección. Es simplemente maravilloso. Después también discutieron la situación en el frente. Ambos entendieron que la situación en el frente es difícil y que hay que hacer algo con la situación en el frente. ¿Qué exactamente? No está claro. Por ahora, bueno, están desarrollando medidas. Ya llevan 7 años seguidos desarrollando. Pero dicen que en Francia existen precisamente esas capacidades y tecnologías que Ucrania necesita. ¿Cuáles exactamente? Aquí no se especifica. Tal vez algún tipo de hipermotor o una máquina del tiempo. En fin, esto no se entiende estando sobrio. Pero al menos esta misma prohibición sobre el combustible ruso ya se extiende por todo el mundo. Es decir, prohibirlo sí lo prohibieron. Pero luego resultó que al prohibir los esquís, de alguna manera no vas a llegar muy lejos en nieve profunda. Si vas sin esquís, bueno, puedes quedarte parado en la nieve, hasta la cintura, y reflexionar sobre tu comportamiento.
Nos dicen que la crisis de combustible rusa se está extendiendo por el mundo. Drones ucranianos atacan las refinerías más grandes. Rusia detuvo la exportación de todo tipo de combustible. Al final, Europa se queda sin combustible. Aquí ni siquiera hay nada que comentar. Honestamente, aquí ya Ucrania también está casi sin combustible, porque están bombardeando las rutas, aquí y en todas partes, y Rusia sin combustible, y Europa sin combustible. ¿Cómo afecta la prohibición de exportar combustible desde Rusia al mercado mundial? Debido a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, la exportación de Arabia Saudita y otros países del Golfo Pérsico. Esa era la alternativa para Europa. Durante un tiempo estuvo completamente paralizado. Y ahora está muy restringido. El estrecho de Hormuz a veces se abre para la navegación marítima, a veces se cierra. Aquí inmediatamente viene a la mente una caricatura donde Ozzy Kia está sentado junto con Piatochok y muestra un globo que se ha reventado. Que Piatochok trajo y dijo que se reventó, y Piatochok le dice a Ozzy Kia, mira, entra y sale. Pues más o menos lo mismo pasa con los petroleros en el estrecho de Hormuz. Entran y salen. Y a veces entran pero no siempre salen. En general suceden cosas extrañas. Los mayores problemas los enfrentarán los principales consumidores de productos petroleros rusos: Turquía, Brasil, Marruecos, Libia, Ghana y Túnez. Pero también afectará indirectamente a otros importadores, así lo señalan en el comentario. Los países que compraban combustible ruso intentarán aumentar la importación de combustible de Medio Oriente o de la India, compitiendo con quienes lo compran actualmente. Y al final, los precios subirán en todo el mundo. Es simplemente maravilloso porque la industria simplemente se detendrá con precios tan altos, los alimentos se encarecerán, y todos nosotros nos volveremos aún más pobres. De hecho, eso es lo que pasa cada año. Todo es peor, peor y peor. Y la escala puede expandirse mucho en todo el mundo, porque no se sabe si Rusia levantará la prohibición en un futuro cercano. Sobre la exportación de combustible, si no lo hace será muy malo, porque Estados Unidos tiene sus propios asuntos. En Rusia, Ucrania sigue bombardeando las refinerías de petróleo y nada bueno está pasando por ahora, así que me parece que no pasará nada de eso. Además, Trump volvió a anunciar, creo que ya lo escucharon, la guerra contra Irán, porque Irán disparó algo por ahí. En Irán empezaron algunos movimientos terroristas. Trump dijo que esos movimientos no serán reconocidos y declaró la guerra. Ahora Estados Unidos quiere cobrar por el paso a través de Hormuz. Estados Unidos quiere cobrar el 20% de toda la carga transportada para los barcos que pasen por ahí, o sea, incluso si de repente hay paz. Pero Estados Unidos seguirá haciendo esto, los precios seguirán subiendo. Y gracias al abuelo Trump por nuestro feliz futuro. Spoiler, no es así. También agregó Trump que los militares estadounidenses reanudan el bloqueo contra cualquier barco iraní y los clientes de Teherán. Ahora Estados Unidos será llamado el guardián del estrecho de Hormuz. Tomamos el control del estrecho, dice Trump. Ellos, Irán, no tienen nada, así lo declaró. Y Trump también anunció nuevos ataques contra Irán y declaró que se había alcanzado un acuerdo, pero ahora de ese acuerdo solo quedan restos, de ese mismo acuerdo. Así que, pues así está la cosa. Y también Ucrania. Esta es simplemente una noticia maravillosa. Solo miren esto. 9 países están creando una coalición antimisiles balísticos. Ellos planean proteger a Europa de misiles balísticos que hasta ahora no han volado hacia Europa ni tenían intención de hacerlo. Pero ya saben, hay que gastar el presupuesto, el militar, ¿entienden? O sea, desarrollar la infraestructura militar en Europa. Y pues eso es todo, van a desarrollarla y se van a reunir cada mes o incluso 2 veces al mes. En algunos meses hasta 3 veces. Es lógico que la buena gente deba reunirse más seguido. Bueno, por ahora tenemos líderes poderosos. Sin apartar la vista los vemos y escuchamos cómo comparten su sabiduría con nosotros. Uno de ellos es bastante musculoso, especialmente en la cara, me refiero, un personaje muy musculoso, el que cuenta que esa misma revuelta en Leópolis es una operación informativo-psicológica, que es Putin y todo eso. A ellos se les aplica un mayor grado de coerción, porque como pueden ver, son personas jóvenes y enérgicas. Y al atraerlos, sí, ellos no tienen problemas, ¿saben? Con eso de que el estrés los agota, que el estrés de la vida debilita su energía vital, la falta de sueño. Ellos viven muy cómodamente. Él está tratando de bromear, pero de nuevo, miren con qué energía se expresa sentado en su cocina. Pero también surge la pregunta, ¿y por qué no estás en el frente? Entiendo que probablemente él esté registrado como militar en algún lugar del centro de Kiev, pero pues si hablas de todo esto y la periodista también,
Bueno, aunque ella también probablemente, como en esa primera entrevista, dirá, yo no soy para la guerra, que vaya él, es hombre, ¿y yo por qué? Que empezando por uno mismo, la violencia, ¿sabes? Para ellos, en cierto modo, el asunto es que en el kinder les prohibieron demasiadas cosas. Esa cara genera el nivel más básico de confianza. Es simple. ¿Qué necesitamos compensar? Sí. ¿Y quién más tenemos aquí? Tenemos a Reba, creo que fue ministro de Política Social, si no me equivoco, el que decía que esos mismos pensionados son tan pobres porque comen mucho. Y ahora es invitado. Un invitado muy solicitado en muchos canales de televisión. Ahora en Polonia prácticamente repiten lo que decía Putin. Realmente me sorprende que ahora en Polonia repiten las narrativas de Rusia. Y yo, sinceramente, en el lugar de los políticos polacos y especialmente de las fuerzas del orden polacas. Reba está leyendo algún papel sin escuchar lo que le pregunta el periodista de apellido ucraniano Mamaev. Y los servicios de inteligencia. Yo miraría si no hay rastro ruso en la provocación de todo esto. Oh, Reba recordó que no tienen lentes, hay que encontrar unos lentes de potencia. Ah, caray, porque esta radiación es poderosa, patriótica. Es tan peligroso que es mejor percibirlo con lentes de potencia. De lo contrario, da miedo. Y si no hay dinero ruso ahí para promover todas estas historias. Y si en realidad no está en la mano de Putin ahí. Porque hay tesis muy similares ahora en Polonia, incluso en la prensa polaca. Si alguien está descontento con la corrupción en Ucrania o con que Ucrania glorifique a ciertos personajes que mataron a polacos, por supuesto, la culpa es de Putin. Por supuesto, en todos lados está la mano de Moscú. Me interesa una pregunta, si está en todas partes, en general, y todo, en todos lados y por todas partes, entonces, bueno, ¿qué medidas van a tomar? Eso sí me da curiosidad. ¿Van a tomar alguna medida? A nosotros nos toca decidir quién es nuestro héroe y quién no. Lo dijiste y punto. Es simple, tenemos una táctica y la vamos a seguir. Con eso terminamos. Adiós a todos.